Bueno, si el mundo canta mentiras y está contento de cantar mentiras, ¿no? ¿Por qué los cristianos no estaríamos contentos por cantar y cantar verdades, ¿no? No sé qué habrá pasado por tu corazón mientras... Voy a prenderlo acá. No sé qué habrá pasado por tu corazón mientras cantabas, pero qué hermoso es recordar que el Salvador no quedó en una cruz, tampoco quedó en una tumba y tampoco va a quedar en el cielo. Él va a volver. Él va a volver. Y la resurrección es el sello que nos enseña que eso va a ocurrir. Los profetas anunciaron que Jesús el Mesías iba a nacer. ¿Y qué pasó? Sucedió. También los profetas dijeron que el Mesías iba a morir. ¿Y qué pasó? Sucedió. También la profecía bíblica decía que Jesús iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué pasó? También sucedió. Pero hay una cosa que falta. Y es la profecía en donde dice que Jesús va a volver. Y si sucedieron las tres anteriores, va a suceder también esta. Amén. Vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo. Y vamos a ponernos de pie, obviamente, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor que podamos salir de acá. ¿Viste cuando tu equipo... Ponte a pensar cuando tu equipo como hombre, ¿no? Cuando tu equipo favorito pasó a la final o ganó la copa, ¿no es cierto? Había tanto grito, tanto alboroto, no era como vamos a festejar todo el año y por siempre, ¿no? Porque mi equipo ganó. Y uno se pone a pensar en qué es lo que ahí en la cruz, en la resurrección, Jesús venció, ¿no es cierto? Él venció a la muerte, venció al pecado, venció al sistema, a Satanás. Cristo es el gran vencedor. Cristo es el gran vencedor. Y esa victoria también es nuestra victoria. Y por eso hoy necesitamos tanto recordarla, tanto abrazarla, tanto celebrarla, porque esa es la causa por la cual deberían nuestras vidas tener sentido. Amado buen Dios, qué hermoso es poder cantar todas estas verdades. Qué hermoso es poder traer a nuestra mente aquel momento, el momento cuando podamos ver al Salvador cara a cara, cuando podamos, Señor, estar en tu presencia. Señor, no hay nada mejor que tu santa persona. Bien lo decía un predicador, si Jesús, si tú no estuvieras en el cielo, no valdría la pena ir al cielo. Pero si tú estuvieras en el infierno y Jesús estuviera allí sería el mejor lugar. Tú eres Dios, tú eres bendito Dios, el que hace que un lugar sea especial, el que hace que una vida sea especial, el que hace que la vida tenga sentido y propósito y valor. Tú eres, Señor, lo único, el que da significado a todo lo que existe. Tú eres la fuente, la razón, la causa. Y te queremos hoy, Señor, implorar que nos ayudes para que nuestra mente salga de aquí abrazando la verdad de la resurrección, de lo que hiciste a través de ella. Te lo pedimos, Dios bendito. Gracias por dejarnos ser parte de tu pueblo. Gracias por poder entender la verdad de la muerte, de la resurrección y del retorno de Cristo. En Él, Señor, te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero hacerte algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la mayor noticia que has recibido en toda tu vida? La mayor noticia, ¿sí? No tienes que contestarla, pero en tu mente piensa. ¿Cuál ha sido la mayor noticia que has recibido en tu vida? O ¿cuál es la noticia quizás que vos esperas hoy recibir, o en esta semana, o en este mes recibir, o en este año recibir? Quizás que vas a ser mamá o vas a ser papá. ¿Viste cuando uno se entera de que va a ser papá? Es terrible, ¿no es cierto? También para un abuelo que va a ser abuelo, para un papá que va a ser abuelo, ¿no es cierto? Tal vez la noticia que esperas es que te van a aumentar el sueldo. Uno espera, ¿no es cierto?, eso que pase cada año. O quizás que te aceptaron en la fábrica en donde dejaste tu currículum vitae. La noticia que todo el mundo creo que está esperando, y es que haya una vacuna efectiva contra el COVID, ¿no es cierto? Ahora más con esta segunda ola. ¿Cuál vos crees que es la noticia que más necesitas escuchar o que el mundo necesita escuchar? ¿Cuál de verdad vos crees? Lo que vos de verdad crees que es la noticia que más necesitas, que el mundo más necesita
escuchar. Y bueno, hoy estamos parados en medio de esa noticia y leímos ahí en Lucas cuál fue esa noticia. Esa noticia que recibieron estas mujeres, ¿no?, que fueron a preparar el cuerpo de Cristo. Ellas estaban muy tristes por todo lo que había pasado. Ese hombre con el que habían caminado durante mucho tiempo había transformado sus vidas, les había dado esperanza, pero ese hombre había muerto. Y había tanto dolor como el que uno siente cuando alguien que ha sido tan importante en tu vida se ha ido de este mundo. Y ellas fueron allá al sepulcro con dolor a preparar el cuerpo del Maestro, pero se encontraron con algo que jamás habían pensado. Y Jesús ya lo había afirmado muchas veces, pero ellas no lo habían entendido de la manera que Jesús lo había dicho, porque la resurrección era algo que se esperaba en los últimos tiempos, en los tiempos del fin, pero no se esperaba para ese momento. Entonces había muchos judíos que no entendían esto de la resurrección, pero Jesús había dicho literalmente que Él resucitaría al tercer día. Y estas mujeres se encontraron con esa realidad cuando vieron a esos ángeles y les dijeron: ¿por qué ustedes están buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? La tumba está vacía. Vayan y cuéntenle a los discípulos, vayan. Y dicen que ellas con gran gozo y temor fueron a contarle a los discípulos, maravilladas por lo que había sucedido. Y es que la resurrección es la noticia que más tu alma y mi alma necesita escuchar, recordar. Es la noticia que el mundo necesita escuchar. Y quizás tú digas: bueno, Diego, si esta es la mayor noticia que necesito, si esta es la mayor noticia que necesita el mundo, quizás uno está ahí frustrado, ¿no es cierto? Porque uno dice: bueno, ya sé que esto sucedió, pero Diego, mi matrimonio sigue frustrado, mi matrimonio sigue quebrado. Diego, yo no llegué a este mes a pagar todas las cuentas, llegamos con las justas. Incluso había salido un meme que decía 73 de marzo. Viste, como que marzo se extendió como que más de lo que debería, ¿no es cierto? Parecía que no terminaba más. Y no es porque uno estaba cansado de marzo, sino porque no alcanzaba el dinero. Y uno dice: bueno, lo que más necesito, bueno, está bien, Jesús resucitó, pero yo no llego en el mes. O quizás uno tiene un montón de presiones y problemas dentro de la familia. Quizás estés allí con un padre, una madre, un hijo, un familiar que está enfermo o está destruyendo su vida, ¿no es cierto? Y eso a ti te pesa en el corazón. O tienes estrés en el trabajo. ¿Cuántas cosas deben estar sucediendo en este momento en tu vida y en tu corazón? Y quizás tú digas: lo que más necesito escuchar hoy es que Jesús resucitó. ¿Eso es lo que tienes para mí, Diego? ¿Eso es lo que tienes para mí, Señor? Sí, eso es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Y vamos a entender por qué razón la mejor noticia que necesitamos escuchar cada día, cada año y antes de morir es que Jesús resucitó. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Bueno, si había una iglesia que estaba desordenada, que estaba en crisis, una iglesia que necesitaba corregir muchas cosas, una iglesia en donde personalmente cuando vos lees esta carta no me hubiese gustado ser miembro, era la iglesia que estaba en Corinto. Y era una iglesia que no estaba sentada en un lugar pacífico, en un lugar donde era fácil vivir el cristianismo. Era un lugar pervertido, un lugar donde había corrupción y mucha injusticia. Había mucha inmoralidad. Imagínate que en Corinto, en esta ciudad, en las noches descendían a la ciudad 1000 prostitutas que adoraban a Afrodita y ofrecían sus cuerpos. Era una zona comercial en donde confluían muchas personas de Asia, de Europa, en el mundo antiguo, y daba como para que las personas hicieran y deshicieran con su vida. No era bueno en aquel tiempo que te llamaran Corinto. Corinto era un nombre referido a una persona que vivía malgastando su vida, malgastando sus bienes o viviendo de una manera inmoral. Eso era un Corinto. ¿Viste cuando uno quiere decir esta persona está perdida? En ese tiempo dice esta persona es un Corinto. ¿Sí? Esta persona está realmente mal. Y ahí en Corinto estaba esta iglesia. En esta iglesia estaban sucediendo muchas cosas. Los creyentes estaban peleándose los unos
a los otros. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían soy de Apolos. Habían hermanos que habían peleado entre ellos por cuestiones de distinta índole, y como no podían resolver estas cuestiones, iban a los magistrados, iban a los abogados de turno de aquel momento para que resolvieran sus conflictos, y de esa manera dejaban mal a la iglesia de Cristo. Ellos tampoco celebraban bien la Santa Cena. Si bien se reunían para celebrarla, habían actitudes egoístas, actitudes de orgullo dentro. O sea, era una iglesia que estaba pasando por un tiempo muy crítico. Y el apóstol Pablo va a escribir esta carta para corregir todas esas afecciones que estaban presentándose en la iglesia. Pero en el capítulo 15, el apóstol Pablo va a dedicar un capítulo entero, y es el capítulo más grande que trata sobre la resurrección. Es completo, es completo. El apóstol Pablo quiere defender una mentira que se estaba introduciendo en medio de la iglesia, y era la mentira de que los muertos no van a resucitar. Que esto de la resurrección no es verdad, es algo quizás simbólico, es algo quizás subjetivo, pero no es algo que va a suceder. O sea, que no es verdad, no es literal que los muertos un día van a resucitar. No es literal, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo va a dedicar todo un capítulo para que ellos no se desvinculen o no sean arrastrados por esta mentira. Porque vamos a ver algunas cosas de qué pasaría si nosotros no creemos que los muertos van a resucitar. Y la verdad máxima es que si tú y yo no creemos que los muertos resucitan de manera literal, estamos negando que Cristo resucitó. ¿Sí? Vamos a ver algunas consideraciones en cuanto a la resurrección que te haría bien a ti entender. Necesitamos entender algunas cosas en cuanto a la resurrección. La primera es que la resurrección es un hecho profético. Vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo está enseñando algo que él recibió. No vino de parte de él, no fue de su voluntad. Es su voluntad presentar este mensaje, pero no vino de su imaginación y de su voluntad crear un mensaje. Él recibió este mensaje. ¿Qué mensaje recibió? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el mensaje. Cristo murió. El Mesías murió, el Mesías fue asesinado, el unigénito padeció en la cruz, en la peor de las muertes. Y dice conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, lo que sucedió con Cristo no es un hecho aislado del plan y propósito de Dios. Dios en su soberanía determinó desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, que un día vendría el Salvador. Y bueno, Cristo es el Salvador. Y Dios no definió solamente que vendría, sino la manera en la que Él iba a morir. No es que Cristo vino en un momento de la historia en donde prácticamente fue suerte el haber nacido en ese momento cuando estaba el Imperio Romano. No, Cristo nació en el momento que Dios quería que Él naciera, bajo el imperio que Dios quería que existiera, bajo las condiciones que Dios mismo ordenó, para que Jesús muriera y sea nuestro Salvador. Esto no tiene que ver con algo de la suerte, no tiene que ver con una coincidencia. Viene establecido en relación a un plan determinado desde antes de los tiempos. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, conforme a las Escrituras. Se profetizó acerca de esto y se cumplió. Se habló de esto en el pasado y se cumplió en el presente de manera fiel. En el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección es un hecho profético. No es algo que, bueno, sucedió y ahora nosotros queremos hacer que parezca como que es algo trascendente y algo que ocurrió en el pasado. No, las Escrituras advirtieron a través de los profetas que el Mesías moriría, pero también que el Mesías resucitaría, y lo vemos en los Salmos y en muchas partes del Antiguo Testamento. El segundo aspecto de la resurrección es que la resurrección es un hecho histórico. O sea, no solamente fue profetizado en la antigüedad y se cumplió, sino que es un hecho que realmente sucedió.
Y si es un hecho histórico, quiere decir que hubieron testigos que pueden validar de que eso sucedió. Esto no fue algo que vieron unos pocos. Esto fue algo que fue notorio a muchas personas. Y el apóstol Pablo nos va a contar ahí. Dice en el versículo 5, ¿quiénes fueron las personas que vieron a Jesús resucitado? Dice, y apareció a Cefas, que habla de Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces aquí vemos que Jesús resucitó y fue algo notorio a muchas personas. Muchas personas pueden dar testimonio de que realmente Jesucristo resucitó de los muertos. Hay muchos que durante siglos han mantenido algunas teorías en cuanto a esto de que Jesús fue visto en cuerpo después de la muerte, de que Él resucitó. Y una de lo que las personas dicen en cuanto a la resurrección es que los discípulos y todos esos 500 tuvieron una alucinación. Bueno, las personas que están estudiando esto de la psicología, esto del cerebro, de cómo funciona la mente, dicen que la alucinación tiene que ser producido por algo interno. O sea, la alucinación es algo personal y es algo individual. Una persona alucina en base a cómo la persona se encuentra en ese momento y a la suma de todos los factores que están en ese momento presionándole o conmoviéndole dentro de su ser. La alucinación viene de algo interno. Entonces, si 500 personas tuvieron una alucinación, significa que 500 personas estuvieron sintiendo lo mismo y que tuvieron las mismas experiencias de vida, todos al mismo tiempo. Y dicen los estudiosos en cuanto a esto de la alucinación, que si esto sería una alucinación, si la resurrección de Cristo fue algo que vieron 500, pero no fue un hecho histórico, sino una alucinación, dicen que la alucinación sería un milagro más portentoso y más grande que la resurrección misma. Y bueno, eso nos ayuda a entender que no fue una alucinación, porque 500 personas no pueden tener una misma alucinación, jamás, es imposible. Entonces, si vieron 500 personas la resurrección, es porque realmente es un evento histórico, porque realmente sucedió. Ellos palparon, tocaron y vieron la realidad del Cristo resucitado. Tercero, la resurrección fue el evento que convirtió a uno de los perseguidores más grandes de la iglesia en uno de los defensores y creyentes más grandes que la iglesia ha conocido, y es el apóstol Pablo. Y ahí en el versículo 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la resurrección fue el evento porque Pablo, en el camino hacia Damasco, ¿a quién vio? Vio a Cristo, al Cristo resucitado. Y ver a Cristo resucitado fue lo que a él lo conmovió, lo quebrantó para entender que él estaba equivocado. Y desde ese momento tú sabes que su vida nunca más volvió a ser la misma. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si alguien le preguntara al apóstol Pablo, tú eras perseguidor, tú eras una persona que no quería saber nada de la fe en cuanto a Jesús. ¿Por qué ahora defiendes esa fe? ¿Por qué ahora tú abrazas ese acontecimiento? Y Pablo hubiese respondido, porque yo vi a Cristo resucitado. Eso fue lo que le cerró a Saulo en el corazón para entregarse a Jesús y a la fe cristiana. Cuarto, la resurrección es la base de la predicación apostólica. ¿Sí? O sea, los apóstoles siempre estuvieron predicando acerca de la resurrección. O sea, ningún mensaje que los apóstoles predicaron sacó la resurrección. Es más, la resurrección era el fin a donde todos los apóstoles querían llegar, porque la base de la fe cristiana es la resurrección. Por eso ahí el apóstol Pablo, en el versículo
11 dice, porque o sea yo o sean ellos, hablando de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. O sea, ustedes creyeron un mensaje porque nosotros les predicamos ese mensaje. Y ese mensaje que nosotros les predicamos y que ustedes escucharon y que tiene que ver con los apóstoles, ustedes creyeron ese mensaje. Y ese mensaje tenía que ver específicamente con la resurrección. Entonces la resurrección fue la base de la predicación apostólica. Y tú y yo tenemos que entender por qué la resurrección es válida. Porque en algún momento alguien te va a preguntar, bueno, ¿cuál es la base de tu fe? ¿Y qué vas a responder? Y la resurrección. ¿Y cómo puedes tú darme a entender que la resurrección es un evento válido? Bueno, estas son las razones. Pero hay una razón importantísima. Y es que la resurrección es la verdad que Satanás más busca tergiversar, desfigurar y sacar del mundo. O sea, si Satanás está planeando, si tú te llevaras con Satanás, si fueras amigo de Satanás y tú no fueras creyente y estuvieras charlando con él para hacer algo trascendente, para destruir al cristianismo, Satanás te diría, lo que quiero sacar del cristianismo es la resurrección. Él no quiere sacar la realidad de la muerte de Jesús, él no quiere sacar la realidad del nacimiento de Jesús, él lo único que desea es sacar la realidad de la resurrección de Cristo. Y después te voy a explicar por qué razón la resurrección es tan importante. No digo que la muerte de Jesús no es importante. La obra de Cristo está basada en su muerte, pero también en su resurrección. Pero Satanás quiere quitar la resurrección. Porque te hago una consulta. ¿Quién confiaría en un Salvador muerto? Nadie. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Entonces Satanás busca sacar esta verdad o desfigurar esta verdad. Y por eso leemos en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice ahí el apóstol Pablo en pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mira, esta era la enseñanza que estaba ingresando a la iglesia. No hay resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo le preocupa que los hermanos crean que no hay resurrección de muertos. ¿Sí? Entonces, aquí vienen los puntos que vamos hoy a estudiar. ¿Qué pasaría si la resurrección de los muertos no es un hecho real? Te hablo de la resurrección de todos los muertos, de nosotros. ¿Viste que hoy cuántas personas están muriendo por causa del COVID? En Brasil es una cantidad que uno dice, toda esa cantidad de muerte de gente muere por COVID. Ahora, si es tanta la cantidad de gente que muere por COVID, imagínate la cantidad de gente que muere por día, la cantidad de gente que muere por minuto. O sea, es una cantidad grande. Bueno, la Biblia dice que un día todos los muertos van a resucitar. Pero ¿qué pasa si nosotros negamos la realidad de la resurrección? La primera cosa, si la resurrección no es real, entonces Dios es un mentiroso. O sea, Pablo quiere llevarlos a ese punto. Ustedes pueden creer eso, pero si ustedes creen eso, van a determinar algo con respecto a Dios. Y la primera cosa es que Dios es un mentiroso. Hay que destacar algo. Los corintios no estaban negando que Jesús había resucitado. Ellos creían que Jesús resucitó. Porque si ellos no creían que Jesús resucitó, entonces no serían salvos. Ellos sí creían que Jesús resucitó. Lo que a ellos les costaba entender es que los muertos iban a resucitar. Eso era lo que a ellos les costaba entender. ¿Por qué les costaba entender? Porque, bueno, los corintios no eran judíos. Los corintios eran gentiles, eran paganos, que se convirtieron a la fe. Y ellos antes de Cristo abrazaban religiones y filosofías griegas que eran mentira. Una de esas filosofías griegas era el dualismo. Y el dualismo declaraba la siguiente cosa, que la parte física humana era repugnante, que la parte física humana no era algo digno y no era algo bueno. Entonces, si así veía el dualismo, el cuerpo, entonces no tenía sentido la resurrección. Porque algo que es corrupto, algo que no es bueno, algo que es repugnante, ¿cómo puede ser que en un momento vaya a tener vida de algo que es espiritual y eterno? Entonces ellos no podían encajar esta verdad con lo que antes habían entendido en cuanto al cuerpo y en cuanto a la vida después de la muerte. Entonces esto estaba pasando en el corazón de los corintios. Y sabes que la Biblia anuncia que va a haber resurrección de muertos. Vamos a Daniel, capítulo 12.
Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay un concepto que está entrando en el cristianismo y es este. Dice que solamente aquellos que confiaron en Cristo resucitarán y que aquellos que no confiaron en Jesucristo solamente dejarán de existir. No van a existir más, lo que se conoce como la aniquilación del alma. No van a existir más. Pero este pasaje es muy claro en decirte que van a resucitar justos y también injustos. Que unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar ¿para qué? Dice ahí. Para vergüenza y confusión perpetua. Cuando habla de perpetua, habla de algo que no se acaba, de algo eterno. Entonces la resurrección es algo que Dios ha declarado a través de las Escrituras, a través de los profetas. Entonces, si la resurrección de los muertos no es verdad, entonces Dios nos está mintiendo. Entonces su palabra es una mentira. Y uno diría, bueno, Daniel era un judío y él entendía la verdad porque muchos de los manuscritos ya para ese tiempo ya estaban, sobre todo la Torá. Ellos la tenían, la conocían desde muy pequeños. Pero sabes que Job, uno de los libros más antiguos, Job declaró que la resurrección era algo que iba a suceder en su vida, porque lo había entendido de parte de Dios. Vamos a ir a Job, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 25. Mirá la confianza de Job, ¿sí? Y escucha, el libro de Job no fue escrito por Job. En un momento de Job dice, ¿cuánto yo diera que todas las palabras de mi boca sean escritas en un libro? No lo escribió él. Dios quiso que este libro existiera para que nosotros nos enteremos de verdades en cuanto a la eternidad. Y mira lo que dice ahí, el versículo 25. Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Entonces, la resurrección era algo que conocían los antiguos. Era algo que era establecido también en el libro profético de Daniel y nosotros tenemos que tomarlo como algo verdadero, algo que va a suceder. Entonces, ¿quién dio esta profecía? ¿Quién le dio esta revelación a Job? Bueno, fue Dios. Entonces, si los muertos no resucitan, Pablo quiere guiar a la iglesia de Corinto a esto. Si los muertos no resucitan, entonces ¿Dios qué sería? Dios sería un mentiroso. Y Dios no es mentiroso. El primer punto. Vamos otra vez a 1 de Corintios, capítulo 15. ¿Qué pasaría si la resurrección de los muertos no fuera un hecho real? Bueno, entonces los apóstoles y Jesús mismo también fueron unos mentirosos. En el versículo 15, mira lo que dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces el planteamiento es este, si ustedes creen que los muertos no resucitan, entonces, ¿qué dice? Nosotros somos hallados falsos testigos, nosotros somos unos engañadores, nosotros les estamos a ustedes mintiendo. Pero serían unos falsos testigos también porque ellos como testigos, acá el apóstol, por ejemplo, Pablo, yo te leí en el versículo 3, dice que él recibió algo. ¿Algo de quién? ¿Y qué significa esto de recibir? Él escuchó una instrucción. Y esta instrucción que él escuchó vino directamente de parte de Jesús. De él la recibió. Jesús también enseñó acerca de la resurrección. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Mateo, capítulo 17. Versículos 22 al 23.
Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sí? Jesús habló de que él iba a resucitar. Pero Jesús también habló de que todos aquellos que iban a creer en él iban a resucitar. Y que quienes no creyeron en él también iban a resucitar. Vamos a ir a Juan, capítulo 5. Salud. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Dice ahí, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesucristo enseñó de que él resucitaría. Jesucristo enseñó acerca de la resurrección de los muertos. O sea, estas palabras que están acá, tú tienes que guardarlas en tu corazón, porque debes entender que con la muerte no se termina nada, nada. Con la muerte no acaba nada. Dice ahí la Escritura claramente, un día todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y al oír su voz se levantarán sobre sus pies. Y todos aquellos que hicieron lo bueno, o sea, que abrazaron, cuando habla de abrazar lo bueno o de hacer lo bueno, no tiene que ver con el concepto de que hicieron buenas obras, sino que hicieron lo bueno. ¿Qué fue lo bueno? Haber confiado en la persona de Cristo. Esa es la obra, esa es la buena obra, haber puesto su confianza en Jesús. Pero los que no hicieron esa buena obra de haber puesto su confianza en Jesús, despertarán también de la muerte, pero va a ser resurrección de condenación, ¿sí? Entonces, si la resurrección de los muertos no es verdad, Jesucristo es un mentiroso y los apóstoles también son unos mentirosos. ¿Por qué? Vamos a ir a Hechos. Solamente vamos a ver una pequeña sección y es la predicación de Pedro en Pentecostés. ¿Sí? En Hechos capítulo 2, versículo 32, dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí? Entonces, acá Pedro dice, yo les estoy hablando de algo de lo cual yo soy testigo. ¿De qué soy testigo? De que Jesús, del cual yo les estoy hablando, el que murió en la cruz, la persona que ustedes dijeron crucifícale, a esta persona resucitó Dios. A esta persona resucitó Dios. Entonces Pablo les dice a los corintios, si la verdad de los muertos, de que van a resucitar, no es real, ¿sí? No va a ocurrir, entonces nosotros somos falsos testigos. Y si ellos son falsos testigos, entonces también son falsos enseñadores, porque a ellos les enseñó Cristo algo, y Jesús mismo enseñó algo. Entonces, ¿es verdad que Dios es un mentiroso? No. ¿Jesús mintió? No. ¿Los apóstoles mintieron? Absolutamente que no. Una de las muestras irrefutables de que los apóstoles no eran mentirosos eran por lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer. Y la verdad es que no hay ninguna persona en el mundo que esté dispuesta a morir por una mentira. Los apóstoles murieron porque ellos predicaban un mensaje, y era el mensaje de la resurrección. ¿Por qué dieron su vida a los apóstoles? ¿Por qué Pedro vio a su esposa morir en una cruz y le decía Pedro a su esposa, no niegues tu fe? Porque la resurrección es verdad. Y nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Y hay un momento que dice, sí, es mentira, está bien, déjame libre. Pero nadie muere por una mentira. Entonces, la resurrección de los muertos es real. Tercero, la resurrección, si la resurrección de los muertos no fuera real, nuestra fe sería inservible. Vamos a 1 Corintios. Si la resurrección de los muertos no fuera real, nuestra fe sería inservible. 1 Corintios 15, versículos 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí?
y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vuestra fe es vana. ¿Sí? Acá Pablo, cuando dice la palabra vana, el sentido de la palabra vana tiene que ver con algo desprovisto de sentido, algo que no tiene sentido, algo que no tiene significado ni propósito. Y te lo voy a poner como un ejemplo. Si nosotros le quitamos, imagínate, si nosotros le pudiéramos quitar al cristianismo solamente la resurrección de Cristo, te hago una pregunta, ¿qué nos queda? ¿Qué le puede quedar al cristianismo si se le quita la resurrección? Y no queda nada. Es lo mismo que un auto. ¿Qué pasa si a un auto le quitas el motor? Pero es del 2021 y es un BMW traído de Italia nuevo, no lo subió nadie, no lo manejó nadie. ¿Serviría ese auto? No, no te llevaría a ningún lado y tampoco serviría para absolutamente nada. Bueno, el apóstol Pablo quiere comunicarles, si ustedes creen que los muertos no resucitan, bueno, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, la fe que ustedes tienen, la confianza que ustedes tienen, es una mentira. No es algo bueno. No es algo que va a servir para nada. No es algo trascendente. No es algo útil. Porque si su fe es vana, entonces su fe ¿qué está? Su fe está muerta. Su fe está muerta. ¿Sabes que uno de los ateos más grandes que se levantó en Estados Unidos fue el famoso Lee Strobel? ¿Sí? Lee Strobel estaba enfurecido porque su esposa estaba abrazando el cristianismo. Y él llegó un día enojado a su trabajo y lo vio uno de sus compañeros y le dijo, Lee, ¿qué te pasa? Y dice, no puedo creer que mi esposa se esté tragando el cuento y la mentira de los cristianos. Ahora ella está siendo influenciada por esos locos. Y el amigo le dijo, bueno, entonces ayuda a tu esposa. Ayúdala a salir de esa locura y de esa mentira. Y él dijo, ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Bueno, tienes que ayudar a tu esposa a entender que la resurrección es una mentira, que la resurrección nunca existió. Y él como buen esposo, ¿qué hizo? Como buen marido, ¿qué hizo? Le metió ficha y empezó a estudiar acerca de la resurrección, si era verdad o si era mentira. Bueno, al final de su experiencia y de su investigación, él humillado cayó al suelo y le dijo a Jesús que lo perdonara. Imagínate eso. Él quería derrumbar la fe de su esposa. ¿Cómo lo haría? Derrumbando el cristianismo. Derrumbando el cristianismo, negando la resurrección. Él lo hizo, pero se encontró que la resurrección de Cristo es un hecho real. Es un hecho real. Y si sucedió, entonces todo lo que Jesús dijo es verdad. Y si todo lo que Jesús dijo es verdad, entonces no tengo otra cosa que rendirme ante la evidencia y entregarle mi vida a Jesús. Y hoy Lee Strobel es pastor y es un apologista, es un defensor de la fe. Entonces, si la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, no es verdad, entonces de nada sirve, hermanos, que vengamos los domingos. De nada sirve que prediquemos el Evangelio. De nada sirve que luches con el pecado. Como dice el apóstol Pablo, bebamos y comamos, porque mañana moriremos. No hay nada después de la muerte. Sé feliz y vive esta vida, porque es una sola vida. Eso cree el mundo, pero tú y yo no podemos creer eso. Y el apóstol Pablo quiere enseñarles hasta qué punto los va a llevar si ellos creen que los muertos no resucitan. Y por último, si la resurrección no es real, entonces nosotros estamos condenados. Ahí en el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún todavía estáis en vuestros pecados. Esta expresión de estar en vuestros pecados quiere decir que ellos todavía siguen en un estado de muerte, que ellos todavía siguen en un estado de perdición, de culpa y vergüenza, que ellos todavía están en oscuridad, que ellos todavía siguen en rebelión contra Dios. Y es que la resurrección, escucha bien, es la manifestación de que el pago hecho por Cristo en la cruz fue totalmente recibido y aceptado por el cielo para nuestra justificación, para ser declarados inocentes. Jesús muere, Jesús lo entrega todo en la cruz, pero la resurrección
Es lo que Dios dice, estoy de acuerdo con ese pago. Ese pago me agrada. Ese pago satisface mi corazón. ¿Y cómo muestra Dios que ese pago lo satisface? ¿Cómo hace Dios para mostrarle al mundo que ese pago es suficiente? Resucitando al que murió en la cruz. Y esto lo vemos en Romanos. Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 4, versículos 25 dice, el cual fue entregado, hablando de Jesús, por nuestras transgresiones. Jesús fue puesto en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero dice que fue resucitado ahí. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Justificación significa ser declarado inocente, ser declarado justo. Si Cristo no resucitaba, tú y yo no podíamos ser declarados inocentes y no podíamos ser declarados justos. Y si no podíamos ser declarados inocentes y justos, entonces quiere decir que nosotros seguíamos ¿cómo? ¿En oscuridad o en luz? En oscuridad. ¿Seguíamos en perdón o en condenación? En condenación. ¿Estaríamos salvados o perdidos? Estaríamos perdidos. ¿Alguna vez tú escuchaste acerca de los antecedentes penales? ¿El papel de los antecedentes penales? Bueno, hay muchas personas en algunos países, y también acá en la Argentina, y estuve investigando, que no pueden trabajar, no pueden estudiar. Hay personas que no pueden sacar una visa para ir a otro país y visitar a su familia por causa del registro de antecedentes penales. El registro de antecedentes penales, para los que quizás no conocen, es un registro en donde están ahí tu historial de las cosas malas que has hecho dentro de la sociedad. Obviamente, el que no ha hecho nada, vos sacas el papel de antecedentes penales y te sale la persona acá, presente, con DNI número tal, no ha cometido ningún crimen, ninguna maldad en la sociedad. ¿Sí? ¿Para qué piden este papel? Porque imagínate, tú estás buscando contratar a un empleado, ¿no es cierto? Y viene con el currículum vitae y sabe hablar inglés, alemán, chino, es pintor, carpintero, albañil, matemáticas, Albert Einstein, ¿sí? Pero ahí, en el antecedente penal, te dice que él cometió 10 homicidios, que robó durante 15 años y que fue acusado de varias demandas en más de 25 trabajos. Te hago una pregunta, ¿qué harías con este currículum y con esta persona? ¿Lo recibirías en tu trabajo? No lo recibirías, ¿no es cierto? Porque tiene el antecedente penal, está lleno de delitos, lleno de cosas malas. Entonces estas personas, hay personas que tienen todo este pasado. ¿Y ellos qué quieren hacer con este pasado? Quieren borrarlo. ¿De dónde? Del papel de antecedentes penales. Y hay un proceso para poder hacerlo, pero es un proceso que demora mucho tiempo. Y demora de acuerdo a lo que hayas cometido. Si la falta es pequeña, dura entre 1 y 2 años. Si la falta fue grande, dura entre 5 y 10 años. Ahora imagínate, si tu falta fue grave, en un periodo de 5 a 10 años no vas a poder quitarlo de tu antecedente penal. Y eso va a implicar que vos no puedas conseguir un buen trabajo, que vos no puedas estudiar o no puedas desarrollarte libremente dentro de la sociedad, hasta que esos antecedentes penales ya no estén más ahí en el registro. Diego, ¿qué me quieres decir con esto de los antecedentes penales? Y quiero contarte algo, y tiene que ver con la resurrección de Cristo y el ser declarados justos a través de ella. Nosotros, de alguna manera, nos pasa lo mismo, pero nos pasa con la vida. Muchos de nosotros no podemos vivir bien. Algunos de nosotros nos cuesta vivir con otros. Algunos de nosotros no podemos tener buenas relaciones con otras personas o con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón tiene un registro de todas las cosas malas que hemos hecho, de todas las palabras malas que hemos dicho, de todas las cosas buenas que no estuvimos dispuestos a hacer, de todas las malas decisiones que tomamos en el pasado. Y ese papel de antecedentes penales no lo tenemos acá en las manos, está dentro de nuestro corazón, está dentro de tu propia conciencia. Y como está ahí en tu conciencia, eso no te deja ser libre.
No te permite relacionarte con otros. No te permite relacionarte con Dios. No te permite caminar con gozo. No te permite caminar con esperanza. No te permite caminar de una manera libre. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que te hace sentir culpable? ¿Qué es lo que te hace sentir culpable? ¿Qué es lo que mortifica tu conciencia? ¿Qué es lo que mortifica tu corazón? Todos estamos hoy acá sentados y hemos conocido a Cristo. Pero todos nosotros tenemos antecedentes penales en el corazón. Quizás te sientes culpable porque engañaste en tu momento a tu esposo o a tu esposa. Quizás te sientes culpable porque no hiciste lo que tenías que hacer con tus hijos y tus hijos ya no están más en casa. Quizás sea porque por tu causa uno de tus hijos hoy no está, o un familiar tuyo hoy no está, por tus decisiones. Quizás porque por mucho tiempo estuviste enojado con tu mamá y tu papá o con algún hermano y ahora ya no están muertos o están lejos para pedirles perdón y eso te carcome el corazón y la conciencia. Quizás lastimaste a alguien y no puedes remediarlo. Te hago la pregunta de nuevo. ¿Qué es lo que hace que te sientas culpable? ¿Qué es lo que mortifica tu conciencia? ¿Qué es lo que te impide vivir en libertad? ¿Sabes? Hubo un hombre que cometió pecado y tenía tanta culpa por causa del pecado. Él había hecho algo. En su registro de antecedentes penales interno había algo muy malo. Y vamos a ir a Salmo 38 para que veas qué era lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre. Salmo 38, versículos del 3 al 8. ¿Sí? Bueno, lo que vas a ver a continuación es un cuadro de lo que sucede en una persona cuando hay culpa en su alma. Cuando hay cosas de su pasado que no se han resuelto. Versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí vemos al rey David, al rey que había cometido adulterio y asesinato y había deshonrado a Dios por esa falta que había cometido. Y él tiene culpa, y esta culpa se evidencia por cómo él se está sintiendo espiritualmente, emocionalmente y también físicamente. Él está enfermo, él dice que su alma tiene una pesada carga, no hay descanso para él, los huesos le duelen a causa de la locura que cometió. ¿Sabes? Hay muchas personas en las iglesias que no han resuelto sus culpas. Tienen ese papel de antecedentes penales muy adentro de sus conciencias. Y eso les impide relacionarse con su familia. Eso les impide relacionarse con la iglesia. Eso les impide relacionarse con Dios. Pero la resurrección es la oportunidad que tú y yo hoy tenemos para que eso ya no esté más. Porque acá Pablo le dice, si Jesús no resucitó, si los muertos no resucitan, su fe es vana y aún sus pecados y sus delitos siguen con ustedes. Ustedes están perdidos. Hay algo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. No sé si alguna vez lo escuchaste. Las enfermedades psicosomáticas, dicen los doctores, que más del 90% de las enfermedades se producen por causa de cosas que no se han resuelto en el alma. Viste que hay gente que tiene dolor aquí, tiene dolor acá, tiene dolor en todas partes y ya le dieron un montón de medicamentos y sigue con dolor y sigue con angustia y llega un momento que verás, el doctor, como ya identifica, ver el historial de esta persona, dice, tengo que mandarte, Juanita y Juanito, te tengo que mandar al psicólogo porque tú no tienes nada, tú estás bien, mira los exámenes, vos estás bien, pero sigue habiendo dolor. ¿Por qué pasa esto? Porque hay cosas que no se han resuelto en el alma. Y tu alma dice, o resuelves las cosas
¿Viste cuando a la gente no le gusta lo que está pasando con el gobierno, cómo se administra el gobierno? ¿Qué hacen? Cierran las calles, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se llama acá cuando cierran la calle? Corte de ruta. ¿Cuál es el nombre vulgar que se utilizan para eso? Hacen un piquete, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos no resuelves la culpa en tu alma te hace piquete. ¿Y cómo te hace piquete? A través de tu cuerpo. A través de tu cuerpo. A veces una persona se siente emocionalmente tan turbada y como no se resuelve eso, bueno, tu cuerpo te ayuda. Tu cuerpo te ayuda para que vos hagas algo. Pero lastimosamente vamos al doctor, vamos al psicólogo, hacemos un montón, cambiamos de casa, cambiamos un montón de cosas. Pero no se cambia la fuente de donde sale lo malo. Y tiene que ver con el alma. Sabes, yo no sé qué es lo que a ti te genera hoy culpa en esta mañana. No sé qué es lo que en tu alma no está resuelto. De seguro hay algo. Y vos sabes que sí. Pero hoy es un buen día porque hay una manera de quitarla. Porque uno diría, bueno, ¿cómo puedo hacer para abogar mis antecedentes penales? Y qué bueno que haya una manera legal de hacerlo, ¿no? Pero hay que esperar un montón de tiempo para que eso suceda. Pero ¿sabes qué? Para quitar ese registro de todos los antecedentes penales que has hecho contra otros y contra ti mismo delante de Dios, no necesitas un montón de tiempo para que eso salga de tu vida. Solo necesitas abrazar la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo. Él murió por nuestros pecados, por todas nuestras malas palabras, por todos nuestros malos hechos, por todas las cosas buenas que no estuvimos dispuestos a hacer y a decir, por todas las personas que dañamos y a quienes le fuimos de tropiezo. Yo diría, Diego, pero ¿cómo sé que Dios me va a perdonar por todo lo malo que hice? Por todo lo bueno que no estuve dispuesto a hacer. Bueno, la resurrección nos grita hoy. Dios nos grita a través de la tumba vacía. Yo te perdono y te perdono completamente por todo lo que has hecho, por todo lo que dijiste, por todo lo que decidiste, porque mi Hijo, tu Salvador, resucitó. Cada vez que vemos la tumba vacía o recordamos la resurrección, tendríamos que celebrar, porque Dios nos ha perdonado completa y eternamente, porque alguien salió de la tumba y fue el que murió por nuestros pecados. Nada va a poder quitar la culpa de tu vida. Solamente la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Vos puedes ir a un viaje, viste que hay gente que está como mal en su corazón, en lo emocional, por toda la culpa que tiene y necesitan hacer un break, necesitan hacer una pausa. Y esta pausa es ir a un viaje, y esta pausa es mudémonos de barrio, y esta pausa es salgamos al shopping, me voy a hacer un nuevo tratamiento en el pelo para estar más lindo, más linda, me voy a comprar una nueva ropa, voy a bajar de peso. No sé qué se te haya ocurrido para quitar la culpa y el peso de tu alma. Nada de eso va a funcionar, porque en un momento la culpa va a volver a salir a flote y no vas a poder correr de ella, porque siempre va a estar a tu lado, hasta que no abraces la verdad de la resurrección, hasta que la verdad de la resurrección no penetre tu alma. Solamente así vas a poder vivir lo que dice el salmista. Mira lo que dice el salmista. Bienaventurados, felices, gozosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, la persona a la que Dios declara inocente. Imagínate al que se le borra todo el registro de antecedentes penales. Imagínate cómo va a ir al trabajo, cómo va a ir a la entrevista. Va a ir contento. Ya no hay algo que él sabe que le va a decir que no, porque ya está borrado, ya socialmente él ha sido limpiado, ya no está más que estuvo en la cárcel, ya no está más esa demanda. Ahora él puede estudiar tranquilo, puede trabajar tranquilo, puede sacar su visa tranquilo, ya no está ese papel más. Pero como cristiano, qué felicidad saber que ahora yo puedo relacionarme con otros, con tu esposo, con mi esposa, con tus hijos, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá.
Porque ya Dios, a través de la resurrección, te ha dicho, te declaro inocente. Tu registro de pecados está completamente borrado. Yo te declaro inocente por la obra de Cristo. Él resucitó. Bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Vamos a ponernos de pie. Y tenemos que dar gracias a Dios por este mensaje, ¿o no? ¿Por qué tenemos que dar gracias a Dios? Porque ¿sabes qué? Es una buena noticia. La Luchi, vieron que en esta semana estuvimos hablando de la resurrección de la muerte, y en un momento ella dice, papá, siempre me equivoco, siempre me equivoco. Digo, Luchi, yo también me equivoco. ¿Cuántas veces, Luchi, no te he pedido perdón? Por eso era necesario que Jesús muriera, porque de alguna manera cada día nos vamos a equivocar. Pero le decía a Luchi, la resurrección de Cristo te muestra de que Él va a borrar todos tus pecados para siempre, eternamente. Y te hago una pregunta, ¿eso no sería motivo de gozo? ¿No sería motivo de gozo de saber que un día la vida acá va a terminar, que vas a morir? Quizás este año yo, quizás este año tú, porque viene una segunda ola y quizás en la segunda sí nos vamos. Pero escúchame, un día vamos a resucitar, como dice Job. Porque Cristo lo dijo, porque los apóstoles lo enseñaron, porque la Biblia lo declara. Y qué hermosa la expresión, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo vive, y en mi carne, he de ver un día a Dios. En mi carne he de ver un día a Dios. Por eso lo que te esté pasando hoy en la vida es por un poco de tiempo. Es todo por un poco de tiempo. No creas que acá es tu casa. Tu casa vas a cruzarla cuando mueras. Y tu casa es el cielo. Allí nos espera el Señor. Y vamos a tener nuevos cuerpos, cuerpos de gloria. Ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más dolor. Va a haber un cielo y una nueva tierra. Y todo esto lo creemos porque la tumba está vacía. Por eso es una buena noticia. Por eso tenemos que celebrar. Por eso tenemos que estar alegres. Por eso vale la pena vivir la vida. Y por eso está el himno. Porque Él vive, no te mueras mañana. Porque Él vive, ya no hay más temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale por Él. Vale despertarse por Él. Vale seguir adelante por Él. Vale morir por Él. Vale servirle a Él. Lo vale. Porque Él resucitó. Amén. Amado buen Dios y Padre Santo, cuántas gracias te damos por este culto tan hermoso, Señor. Desde que escuchamos las canciones y ahora, Señor, a través de tu palabra, has buscado de muchas formas cautivar nuestra alma. Y de seguro la has cautivado, Señor. Gracias, porque nuestro Redentor vive, como dice Job. Y si nuestro Redentor vive, un día desecha esta carne, en nuestra carne veremos al Salvador, veremos al Redentor, podremos estar contigo, Señor, eternamente y para siempre. Gracias, Dios, por la verdad de la resurrección. Gracias porque un día resucitaremos. Qué bueno, Señor, ver a través del capítulo 15 de Corinto que si nosotros negamos la resurrección, negamos el evento de nuestra salvación, que es la resurrección de Jesús. Si negamos la resurrección, estamos diciéndote que tú, Señor, has mentido. Estamos diciendo que Jesús mintió. Estamos diciendo que los apóstoles mintieron.
Estamos diciendo que nuestra fe en vano es inservible, no sirve. Y estamos diciendo algo que es tan terrible, es que nuestros pecados siguen ahí, que nuestros delitos siguen ahí, que todas nuestras maldades siguen anotadas. Pero sabemos que eso no es verdad. Jesús resucitó para nuestra justificación, para declararnos inocentes. Cada vez, Señor, que vemos esa tumba vacía, desde esa tumba tú nos gritas, son justos, son perdonados, son libres, son míos y hay esperanza. Gracias, Señor, porque Él vive. Yo viviré mañana, porque Él vive. Ya no hay más temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. Y sabemos, Señor, que si Cristo venció a la muerte, nosotros también la venceremos. Que si Cristo venció al pecado, nosotros también podemos. Nosotros tenemos la victoria, porque nuestra victoria es Cristo. Y la victoria de Cristo es su resurrección. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. En Cristo Jesús, te agradecemos. Amén.